Buongiorno. Buenos días. Ya tengo que aprender a decir ahora buongiorno fratelli, porque en Italia así se saluda a los hermanos. Ya voy aprendiendo poco a poco. Bueno, primero esta mañana quiero que visitemos al veterinario, porque quiero contaros de un caso de uno que llegó donde el veterinario con un perro, un pastor alemán bastante majo, y el veterinario le mira y dice, bueno, parece que este perro está bastante sano, ¿qué quiere usted? Y él dice, bueno, yo quiero que usted le quite el rabo. Sí, pero mire el rabo tan precioso que tiene, pues tengo pena de hacer esto, ¿por qué lo quiere? Pero dice, es que nos va a visitar la suegra. Y no quiero que nada ni nadie le dé la impresión de que sea bienvenida. Muy bien, a la epístola a los romanos, entonces. Por última vez en esta serie vamos a leer el primer párrafo, pero también vamos a extendernos un poco más después, si el tiempo nos da. Pero primero vamos a leer ese párrafo que hemos leído ya 2 veces. El primer párrafo de Romanos capítulo 1. Para subrayar otra vez que el párrafo tiene 3 temas. El apóstol Pablo se refiere primero a sí mismo y a su propia autoridad, a su apostolado, etc. Luego, al hacer mención del Evangelio de Dios, se deleita tanto en el mensaje de la gracia de Dios que abre allí una pequeña paréntesis sobre el Evangelio. Es el segundo tema que nos tocó ayer. Y ahora se dirige, en el tercer tema del párrafo, se dirige a los creyentes en Roma. Pero voy a leer solamente este párrafo primero y luego vamos a seguir a entrar en el segundo párrafo un poco después. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras, ya predicho, prometido y profetizado, como vimos ayer, acerca de su Hijo. El tema del Evangelio, la base del Evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado, no hecho Hijo de Dios en la resurrección, pero declarado abiertamente Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, no solo el apostolado, sino toda la gracia necesaria para llevarlo a cabo. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe, la obediencia que proviene de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Mi móvil en todo, dice, por amor de su nombre, por amor de su persona. Ahora dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hasta ahí por el momento, porque quiero inmediatamente fijarme en estos últimos 2 versículos, porque se trata aquí de los creyentes en Roma, los primeros lectores a los cuales el apóstol dirige esta epístola. Ahora, notad primero cómo se refiere a esa iglesia en Roma. Dice, entre las cuales estáis también vosotros. No da a esta iglesia una posición especial por ser la iglesia de Roma. No la pone en una categoría aparte, como algunos religiosos quieren hacerlo. Es decir, que la iglesia de Roma ya tiene una importancia especial. No, dice el apóstol Pablo, entre los cuales sois vosotros.
Es decir, todos al mismo nivel. Y podemos ponernos ahí también en ese versículo, porque el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, ahora, a pesar de los muchos siglos pasados, se dirige a nosotros en el nombre del Señor Jesucristo y dice, entre las cuales sois vosotros también. Entonces, sabemos que lo que va a decir ahora de la iglesia en Roma tiene que ver con todo creyente. Es decir, no dice por ser la iglesia de Roma, estas verdades que ya voy a trazar tengan que ver solamente con vosotros, no, con todos los que somos de Cristo. Entonces, vale meditar en lo que dice aquí de los creyentes en Roma, porque a la vez podemos celebrar lo que somos nosotros en Cristo. Es una descripción tremenda de lo que significa ser de Cristo. En primer lugar, vemos aquí que somos amados por Dios. El versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. En Jeremías y el capítulo 31 y el versículo 3, hay un versículo precioso, es Jeremías 31, 3. Vale subrayarlo en tu Biblia si tienes la costumbre de subrayar versículos, porque este versículo lo merece. Se dirige, sí, a Israel, pero realmente la verdad en ese versículo se dirige a todo el pueblo de Dios en toda época. Y Dios se dirige a nosotros también en las palabras de Jeremías 31:3. Dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Este es el amor que se dirige hacia nosotros. En un sentido, no hace falta añadir el adjetivo eterno, porque siendo el amor de Dios, tiene que ser eterno. Dios no cambia. Nada en Dios se fluctúa. Y por eso, cuando Él dice que somos recipientes de su amor, este es el amor que ha perdurado por toda la eternidad y durará hasta toda la eternidad. Es un amor eterno. Ahora, el amor nuestro es muy fluctuante. Aún dentro del matrimonio más precioso, sabemos que sentimos el amor en algunos momentos más que en otros. No es que nos enfriemos en nuestra relación, pero es que el amor humano, así es fluctuante, pero no así en Dios. Tenemos a veces quizás la tendencia de creer que Cristo nos ha amado más en el momento de morir por nosotros en la cruz que en otros momentos, porque así seríamos nosotros. En el momento de sacrificarnos por un amado, sentiríamos más el amor. Pero no así con Dios, no así con el Señor Jesucristo. Cuando nos abrimos al amor de Dios, estamos en la presencia de un amor con la misma intensidad manifestada en la cruz del Calvario. Entonces, la primera cosa que nos llama la atención en esos versículos, aunque no es la primera cosa que dice, pero esta es la base de todo lo que va a decir ahora de esos creyentes, es decir, de nosotros también, entre los cuales estamos nosotros. Lo que dice es que somos amados por Dios. Amados con un amor eterno. Esto significa que aún antes de crear el universo, Dios tenía en mente amarte a ti, amarme a mí. Porque Dios tenía todo lo que ha creado, lo tenía en su propósito siempre. El acto de creación no cambió a Dios. Porque Dios ha sido creador desde toda la eternidad. Solo que llegó el momento que al crear el mundo del tiempo, el universo
llegó a ser. Pero en Dios, todo lo que tiene para ti, para mí, toda actitud que tiene para nosotros, Él lo tenía en su ser desde toda la eternidad. Es un amor eterno. A propósito, ahí en Jeremías 31, 3, dice, con amor eterno te he amado, y luego dice, por tanto te prolongué mi misericordia, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo no sé cuántas veces has oído el Evangelio antes de aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Yo sí pasé, años en realidad, fui criado por una tía de mi madre que era creyente y ella me crió en el Evangelio. Yo pensando que sí, era creyente por haber creído lo que ella y otros me habían enseñado, pero en realidad sabiendo que en lo más profundo de mi ser no me había entregado de verdad al Señor. Sin embargo, aunque muchas veces en mi adolescencia yo había rechazado el llamado de Dios, sin embargo, Dios prolongó su misericordia. No me echó fuera, sino que con una paciencia tremenda siguió llamándome, hasta llegar el día cuando dejé la estupidez de decir que no a Dios y me entregué a Él. Entonces, porque se mostró tan paciente para conmigo, porque desde toda la eternidad me ha amado. Y no debes pensar, y esto tendrá que ser otro tema en un estudio de esta serie, no debemos pasar por alto esta paciencia de Dios y jugar con su misericordia, sino agradecerle por todo esto. Esa es la primera cosa que el apóstol Pablo dice aquí para llamarnos la atención a lo menos al punto principal. Somos amados por Dios. Ahora, a veces no nos amamos a nosotros mismos. A veces por la crianza, por la presión de otros, por circunstancias, llegamos a tener un autoconcepto muy bajo de nosotros mismos. Y el Señor nos sigue diciendo, pero yo te amo con un amor eterno. Sí, dice en Jeremías, te he amado, pero realmente los tiempos del verbo amar no tienen que ver con Dios, porque su amor es incambiable. Te he amado hasta este momento. Te ama ahora, sean cuales sean las circunstancias en que te encuentres. Y te amará hasta toda la eternidad. Entonces, amados de Dios, la primera cosa. Y entonces, a pesar de mi concepto de mí mismo, a pesar de la manera en que otros me traten, puedo reposar y debo reposar en esto, de que sea cual sea la actitud de otros, Dios sí me sigue amando. No por lo que soy, sino a pesar de lo que sea yo, porque su amor es gracia inmerecida. Bueno, si esto quedara grabado en nuestro corazón, más que nada más enseñada en esta serie, Dios me ama con un amor eterno. Habría valido la pena venir a escuchar esta serie este año, porque esta es la parte más importante. Soy amado por Dios. Amados de Dios, dice. En segundo lugar, lo que dice es que no solamente que somos amados por Dios, sino que somos llamados por Dios. En el versículo 6, entre las cuales, es decir, entre las naciones que escuchan el Evangelio, por eso es femenino esto, las cuales, podemos decir, entre los creyentes, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo.
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ahora, esta es la misma frase que tenemos en el versículo 1. Y en el primer estudio tuve que enseñaros que es muy difícil traducir esa frase. El apóstol Pablo dice, llamado a ser apóstol. No esto, sino hecho apóstol por llamamiento. Es decir, al recibir el llamamiento de Dios, el apóstol recibió todo lo necesario para ser apóstol, para vivir como apóstol, para cumplir con su ministerio de apostolado. Entonces es la misma frase que tenemos aquí. Somos de Jesucristo por llamamiento. El Señor nos ha llamado en el Evangelio. Y cuando nosotros aceptamos ese llamado, cuando nos entregamos al Dios que nos llama a pertenecer a Cristo, en el mismo llamamiento, Dios hace ese cambio en nosotros que nos hace propiedad de Cristo. Eso de nacer de nuevo, hablamos mucho de ese cambio. Sí, ¿verdad? Por supuesto, nacimos de nuevo. La parte espiritual de nuestro ser comienza a funcionar de nuevo, porque el Espíritu Santo viene a ser la vida de la parte espiritual nuestra. Y tenemos una sensibilidad para con Dios que no teníamos antes. Por eso, el creyente que quiere rebelarse contra Dios siempre se condena a una frustración, porque tarde o temprano tiene que enmudecer la voz del Espíritu Santo dentro de él. Sí, nacimos de nuevo. Pero de otra forma, en vez de hablar del nuevo nacimiento en cuanto a esta obra del Espíritu, podemos decirlo de esta forma, sin cambiar el concepto, pero con otra descripción, que cuando aceptamos el llamamiento de Dios en el Evangelio, entonces el Espíritu Santo hace el cambio en nosotros para que pertenezcamos al Señor Jesucristo. Todo lo necesario para llevar una relación de amor con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te lo ha dado. Y por eso no debes decir, bueno, otros pueden llevar una relación de amor muy profunda con el Señor Jesucristo, pero yo no. Soy de otro temperamento, soy de otra personalidad. No tiene que ver con temperamento ni personalidad, tiene que ver con los recursos espirituales. Y cuando el apóstol Pablo dice aquí que somos llamados por Dios, esto no significa meramente que hayamos oído el llamamiento, sino que si somos creyentes de verdad, nos hemos entregado a ese llamamiento y hemos sido hechos propiedad de Cristo por el llamamiento. Juntamente con el llamamiento viene la promesa de todos los recursos necesarios para eso. Pero no solamente llamados a ser de Jesucristo, sino en el versículo 7, otra vez llamados a ser santos. Santos por llamamiento. No es que seamos llamados santos, que esto sea nuestro título. La palabra llamado aquí no tiene ese significado. Santos por llamamiento. Al abrirnos al llamamiento de Dios, Dios en su llamamiento nos da todo lo necesario para ser santos. Ahora, esto no significa que llevemos una santidad perfecta, pero la palabra santo primordialmente significa separado. El apóstol Pablo, ya lo hemos visto, él se llama a sí mismo apartado al Evangelio, separado para el Evangelio. Y ahora al llamarles santos, está usando una palabra que también tiene ese significado de ser separado a Cristo. Ahora, vivir una vida separada al Señor en este campo de batalla queda fuera del alcance de cualquier ser humano. No tenemos en nosotros mismos
los recursos suficientes para mantenernos más que vencedores en este campo de batalla y mantener nuestra separación, porque no está hablando de una separación geográfica, para que nos metamos en un claustro, por ejemplo. Hemos de vivir en el mundo, pero con una actitud para con todo, aun para con nosotros mismos, que nos separa de los que nos rodean. Y el ser humano no tiene recursos suficientes para mantener esa actitud. Pero el apóstol Pablo aquí dice, pero somos santos por llamamiento. Al llamarnos a pertenecer a Cristo, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos entregamos al llamamiento, el Espíritu Santo hace el cambio en nosotros para que vivamos como propiedad de Cristo. Pero a la vez nos da los recursos para llevar una vida en santidad. Ahora, el problema nuestro es que a veces tratamos de llevar una vida de santidad en nuestros propios esfuerzos y por eso nos desanimamos muy pronto porque es imposible. O pasamos por alto la necesidad de reclamar todos los días de nuestra vida los recursos necesarios que el Espíritu Santo nos ofrece. Pero cuando dice aquí, llamados por Dios, en el mismo llamamiento, mejor dicho, ya vienen todos los recursos necesarios para vivir de acuerdo con el llamamiento. Entre los cuales sois vosotros, dice el apóstol Pablo. Es decir, si eres de Cristo, si has entregado al llamamiento de Dios a ser salvo por lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, entonces tú te encuentras entre esta gente, los que ya pertenecen a Cristo, no por sus propios esfuerzos, sino por lo que Dios ha hecho en el mismo momento en que has aceptado el llamamiento, ha comenzado a ser en tu ser. Y además te llama ahora a vivir una vida de separación para Cristo. Separado del sistema de valores que rigen el mundo, separado de las prioridades que rigen en el mundo, separado de los anhelos que predominan en el mundo, siguiendo a Cristo, separado a Él. Y Él, juntamente con el llamamiento, nos da todos los recursos para que llevamos tal vida. Amados por Dios, pero también llamados por Dios. Luego dice, bendecidos por Dios, o al menos está aquí sugerido, porque dice, voy a leer otra vez del 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Ahora, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el antiguo mundo, cuando se escribía una carta en griego, parte del saludo fue una palabra relacionada con lo que se traduce aquí, gracia. Cuando se escribía una carta en hebreo, entonces otro saludo, shalom, paz. Y el apóstol Pablo aquí une los dos saludos, el griego y el hebreo, pero da a los dos un significado mucho más profundo, por supuesto. En vez de saludar así con una palabra superficial, cambia la palabra un poco, la palabra del saludo griego, para salir con la palabra gracia. El amor inmerecido de Dios. Puede decir gracia a vosotros porque Él sabe que esto es el propósito de Dios para la vida de cada uno de los suyos. Que recibamos día tras día de sus bendiciones inmerecidas. Por eso se usa la palabra gracia. Sí, los recursos
para llevar a cabo cualquier ministerio al cual el Señor nos llama. Pero más que esto, las bendiciones necesarias para que llevemos una vida en la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Cristo dijo que había venido no solamente para que tengamos vida, sino para que la tengamos en abundancia. Y nosotros, que nos contamos entre esta gente descrita aquí, entonces somos recipientes de esta oferta, sea cual sea tu situación, de vivir siempre bendecido por Dios. La gracia inmerecida de Dios, con todos los recursos necesarios para que a pesar de todo, tu vida se llene de gozo y de paz. Paz, shalom en hebreo, no significa meramente una calma, sino un bienestar, un bienestar. Ahora, el diablo quiere de todas formas y con sus aliados humanos y espirituales, sigue con esto, tratando, no ha podido evitar que seamos de Cristo, pero él trata de evitar que llevemos toda la abundancia de la bendición de Cristo. Y por eso nos hace pensar en la problemática de la vida, en la actitud de otros, en relaciones deshechas a veces, y en tantísimas cosas. Mientras nosotros somos no solamente llamados a reconocer que somos amados por Dios, llamados por Dios, pero la posibilidad de ser siempre, venga lo que venga, bendecidos por Dios, en la gracia de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, notad que en ese versículo, el versículo 7, que el apóstol une a Dios el Padre y al Señor Jesucristo. Dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ningún judío uniría el nombre de Dios el Padre y el Señor Jesucristo de esa forma, si no aceptara la deidad del Señor Jesucristo. Porque no dice de Dios el Padre como fuente y del Señor Jesucristo como canal, sino los dos se unen como la fuente. Las bendiciones que recibimos son del Padre y el Hijo en el poder del Espíritu Santo. El Trino Dios se dirige a bendecirnos, a llevarnos en abundancia de vida. Por eso, hermanos, es hora de abrirnos los ojos y no estar siempre pensando en lo negativo de la vida, lo negativa de la vida, sino darnos cuenta de que venga lo que venga. Esta es la promesa del Señor. Bendecidos por Dios. Si no vivimos en esa bendición abundante, no es culpa de Dios. Es por tontería nuestra en no abrirnos a esa bendición. El Padre y el Hijo por el poder del Espíritu. Amados por Dios, llamados por Dios, bendecidos por Dios y ahora usados por Dios. Porque ahora escuchad el versículo 8. Primeramente dice, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios está usando la iglesia en Roma para alabanza de la gloria de su propia gracia. Esa gente en Roma habían sido salvos, los gentiles especialmente, de vidas de tremenda corrupción, tremenda polución moral se puede decir. Sin embargo, ahora Dios les usa como para alabanza de la gloria de su gracia inmerecida. Dios les está usando para esto. Ahora, el apóstol Pablo, al haber oído del cambio en ellos, ese cambio que glorifica a Dios, él da gracias no a ellos por haberse reformado, no a ellos
por haberse puesto en el camino del Evangelio. Él da gracias a Dios, porque él sabe muy bien que todo esto es de Dios. No tienen derecho de jactarse. Es todo por la obra inmerecida de la gracia de Dios. Y por eso dice, primero doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por supuesto, porque un solo camino hay al trono de Dios, es por los méritos de Cristo. Doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios os está usando. Y nosotros todavía somos la Biblia del mundo. Entre tus conocidos, muy pocos fuera del pueblo de Dios son los que leen la Biblia. Pero te leen a ti, me leen a mí. Somos nosotros la Biblia del mundo. Y Dios nos ha dejado en la tierra para ser usados por Él. Por eso no ha llamado a los ángeles a evangelizar. Porque nosotros evangelizamos de nuestra experiencia. Y lo que decimos tiene relación íntima y profunda con lo que somos. Entonces el apóstol Pablo dice, esto es lo que significa ser creyente en Cristo. Reconocer que eres amado por Dios, llamado por Dios, bendecido por Dios y usado por Dios. Por eso Dios te ha dejado aquí en la tierra. Una palabra más en esta lista de las características del creyente, según el apóstol Pablo. Ya los tenemos: amados por Dios, llamados por Dios, bendecidos por Dios, usados por Dios y también recordados por Dios por medio de las oraciones de otras personas. Alguien ha dicho que nadie ha venido a ser creyente sin que otro haya orado por él o por ella. Bueno, es imposible hasta llegar a la gloria decir que esto tiene razón, por supuesto, porque muchas de esas oraciones han sido en secreto. Pero puedo decirte que alguien ha orado por ti para que tú llegues a los pies de Cristo. Y en la mayoría de los casos ya sabemos, conocemos a las personas que han orado por nosotros. Dios pone en el corazón de uno de los suyos, y a veces en el corazón de más de uno, orar por cierta persona. Dios recuerda la necesidad del creyente y enseña esto por llamar a otros a orar. Es decir, Dios enseña su recuerdo de nosotros por poner en el corazón de su pueblo una oración. Es así el apóstol Pablo, por eso en el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. No hay otra forma de servir a Dios. Todo servicio a Dios es espiritual, no es carnal. A quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Ahora otro título por el evangelio. El evangelio de Dios, en el versículo 1, ya ha venido exponiendo esto, enseñando que es acerca de su Hijo, el versículo 3, y por eso lo llama el evangelio de su Hijo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Yo doy gracias a Dios por los muchos que han orado por un servidor durante tantos años, entre los cuales sois vosotros también, yo sé. Y muchas gracias, hermanos, por eso. Pero sé que las oraciones que han tenido valor no han sido las oraciones que han surgido en el pensamiento de algún hermano o una hermana, un pensamiento que ha salido al azar, sino han sido oraciones guiadas por el Espíritu de Dios mismo. Cuando Dios pone en ti
no solamente el deseo, sino la oportunidad de orar por otro. Y sabes muy bien que estás expresando un peso que Dios mismo ha puesto sobre tu espíritu. Entonces, esa oración tuya tiene valor, tiene mucho poder. Y el diablo comienza a temblarse, porque él sabe que cuán pequeño que parezca ese creyente a la vista del mundo, si está orando así, guiado por Dios, entonces su oración llega a ser instrumento potente en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos en la vida de la persona que tiene el privilegio de ser el tema de esa oración. Entonces, esto es lo que significa ser creyente, hermanos. Y es hora de, estas no son cosas nuevas, pero es fácil tenerlo aquí en la cabeza sin vivir a la luz de esto. Por eso, al salir nuevamente de las paules y al meterte otra vez en la realidad de la vida del valle, por decirlo así, entrarás allí, amado por Dios, llamado por Dios a recibir todos los recursos necesarios, bendecido por Dios, además usado por Dios. Él te pone en esas situaciones para que la gloria de su gracia se alabe por medio de tu vida, y recordado por Dios, porque aún en las crisis más agudas, si te hace falta, y Dios sabe cuándo te hace falta, si te hace falta, Él pone en el corazón de otro o de otros a orar por ti. Entonces, tenemos por qué celebrar, por supuesto, el hecho de que seamos creyentes, no solamente porque nuestro destino eterno se ha arreglado. Esto sería suficiente tema para adorar a Dios por toda la eternidad. Pero esas otras facetas de la joya de ser del pueblo de Dios debemos tenerlo en mente siempre, porque no tenemos que esperar hasta llegar a la gloria para que esto sea realidad. Ha de ser la realidad de nuestra vida en todo momento, de todos los días de nuestra vida terrenal también. Ahora, con esto, en un sentido, terminamos los tres temas del primer párrafo. Y ya hemos tenido que salir del párrafo, entrar en el versículo 8 y el 9. Pero vamos a continuar por un rato con los versículos 10 al 13. Porque aunque el apóstol Pablo sigue con el hilo del pensamiento, que en realidad ha comenzado en el versículo 1 y ha renovado en el versículo 8, dando gracias a Dios por los creyentes en Roma, en el versículo 10 comienza a hablar de su propio propósito referente a Roma. Voy a leer nuevamente del 8 para coger el hilo del pensamiento y leer hasta el versículo 13. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y ahora continúa: rogando, además de orar en general por ellos, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Otra vez del 10
porque el párrafo es nuevo por algunos quizás. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, he sido impedido, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ahora, inmediatamente, en esa última frase, como entre los demás gentiles, ya vemos que la mayoría de los miembros de la iglesia en Roma tienen que ser gentiles, no judíos. Había judíos entre ellos, Aquila y Priscila, por ejemplo, y otros, pero la mayoría seguramente no eran judíos. Es decir, los judíos que habían llegado a Roma desde Jerusalén, donde estaban para ese día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre tanta gente. Y entre las multitudes convertidas ese día habrá habido judíos, no gentiles, sino judíos, llegaron a Jerusalén para esa fiesta. Pero ellos, al recibir de Dios el Espíritu Santo, se entregaron a Cristo, vieron a Jesús de Nazaret como su Mesías y como el Salvador del mundo, y al llegar luego a Roma, seguro que hayan comenzado a evangelizar, hasta que ahora hay más gente no judía en la iglesia en Roma que judíos. Y por supuesto la iglesia seguía creciendo. No se reunían siempre todos en el mismo sitio, quizás de vez en cuando. Pero según los saludos en el último capítulo de Romanos, vemos que estos creyentes se reunían en grupos en diferentes casas. En esta época, no por la persecución, aunque esto les ayudó mucho cuando llegó el momento de la persecución, pero quizás por no tener un sitio público adecuado para que todos se reunieran. No sabemos cuántos eran, pero sabemos, como digo, que la mayoría no eran gentiles. Ahora vamos a notar el propósito del apóstol Pablo, como lo explica aquí. En primer lugar, somete su propósito a la voluntad de Dios. Quiere ir a Roma, por varias razones, seguro, especialmente sintiendo la comisión de predicar al mundo no judío. Entonces llegar a la capital del Imperio Romano parecería muy lógico. Y tenía ese propósito, quería hacerlo, pero es un propósito sometido primero a la voluntad de Dios, porque dice en el 10, rogando a Dios ahora que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Por la voluntad de Dios. Podemos tener un sinnúmero de propósitos buenísimos, propósitos que aparentemente glorificarían a Dios, pero nunca debemos aceptar lo bueno de un propósito nuestro como señal automática de que sea la voluntad de Dios. Tenemos que someter todo a la voluntad de Dios y no hacer nuestros planes y luego pedir a Dios que Él bendiga esos planes y luego culpar a Dios porque no los ha bendecido. Porque esto muchas veces es la costumbre de algunos y todos podemos caer en la misma trampa. No, el apóstol Pablo dice, hablando de su propósito aquí, en primer lugar es un propósito sometido a la voluntad de Dios. Y el propósito es para continuar su servicio para Dios. El versículo 11, porque deseo veros
para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Quiero visitaros para poder continuar mi ministerio, el servicio al cual el Señor me ha llamado. No quiero llegar a Roma en plan de turismo para ver todos los tesoros ahí en Roma. El propósito que tengo es para continuar sirviendo al Señor. Ahora, algunos se han equivocado pensando que se refiere aquí a dones sobrenaturales. No, creo que no, porque la segunda parte del versículo dice, a fin de que seáis confirmados. Él quiere confirmar a los creyentes en la verdad. Esos dones espirituales serán dones de ministerio, no dones sensacionales como tal, sino dones de ministerio. Él quiere compartir más y más de la verdad con ellos para que se confirmen más en su fe. Y esto es mi propósito, dice. Quiero continuar, quiero seguir con el ministerio al cual el Señor me ha llamado. Y hemos de someter nosotros también todos nuestros propósitos al plan que Dios tiene para nuestra vida, según su voluntad y para poder continuar servirle. Si crees que debes trasladarte a otro sitio, y en ese otro sitio es obvio que no tengas la oportunidad de seguir sirviendo al Señor, debes dudar ese traslado, porque Dios tiene un plan que sigue en nuestra vida y todo propósito nuestro debe someterse en primer lugar a la voluntad de Dios y aún al criterio nuestro, viéndolo a la luz de la continuación de nuestro servicio al Señor. Entonces, este propósito de Dios, el propósito del apóstol Pablo, sometido a la voluntad de Dios para continuar su servicio para Dios, para extender su comunión con el pueblo de Dios. A esto me gusta. Un servidor pasa un gran rato cada año viajando a diferentes sitios. Realmente no me presto para el turismo. Me gusta ver cosas, pero mirar piedras no es una de mis ocupaciones favoritas. Pero sí me gusta viajar, porque me veo con tantos de mis hermanos en la fe. Y el apóstol Pablo dice, el propósito que tengo de ir a Roma es para conoceros a vosotros, porque quiero extender la comunión que tengo dentro del cuerpo de Cristo. Pero ha dicho que quiero llegar donde vosotros para impartiros algo, para confirmaros en la fe. Pero no llego donde vosotros solamente para que vosotros seáis bendecidos, sino que yo también reciba de vosotros. Así dice en este versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Notad la humildad del apóstol Pablo. Lleva ahora años en el apostolado. Tiene muchísima experiencia, no solamente en la obra, sino en llevar su relación de amor con el Señor. Tiene un conocimiento profundo del Señor. Sin embargo, sabe que debe estar abierto para recibir todavía de otros. Vengo donde vosotros, dice, no para impartir algo a vosotros, sino para que yo también aprenda de vosotros. Ser apóstol no le pone así en una altura para que no le haga falta la ayuda de los demás. Y cuando un líder en la obra del Señor, y a mí no me gusta mucho la palabra líder, en primer lugar no es un buen vocablo castellano de prestigio, viene del inglés líder, y basta que sea inglesa la palabra porque no me gusta. El Señor no nos llama a ser líderes,
nos llama a ser pastores, a pastorear a la grey. Y desgraciadamente los hay que por haber sido llamados a ocupar ministerios importantes y han comenzado a jactarse, a enorgullecerse y a llenarse, a hincharse, se puede decir, de un orgullo ridículo. Y por supuesto hemos visto casos, algunos demasiado renombrados, donde un siervo del Señor ha caído. Recuerdo un caso de un evangelista de la televisión en Estados Unidos. Alguien me dijo que varios hermanos por muchos años habían querido aconsejarle al verle desviarse un poco, sin saber cuánto fue el desvío en realidad. Pero él decía, no, yo no necesito ayuda de nadie, yo dependo directamente del Señor. Entonces, por supuesto, por fin cae. Y tenemos que reconocer, hermanos, con toda la experiencia que algunos tenemos en la obra, nos necesitamos. Y la comunión cristiana tiene dos sentidos. La comunión no es siempre recibir de otro, sino es dar al otro también. Y así dice el apóstol Pablo, para que seamos todos confortados mutuamente. Y confortar no quiere decir meramente consolar. Esa parte fort en la palabra confortar proviene de la misma raíz como fuerte. Confortar a uno es darle fuerza. Entonces seremos, dice el apóstol Pablo, seremos fortalecidos juntos a la medida en que aprendamos los unos de los otros. Sí es posible que yo tenga más que enseñaros a vosotros, diré al apóstol Pablo, que vosotros tenéis que enseñarme a mí. Pero lo que tenéis que enseñarme, yo tengo que estar dispuesto a aprender. No es una humildad superficial de fachada, que no es una realidad. Entonces, vamos a anotar un punto más, porque, bueno, un versículo más, mejor dicho, el versículo 13. Vemos que el apóstol ha puesto su propósito a la voluntad de Dios. El propósito que tiene es para continuar su servicio para Dios y para extender su comunión con el pueblo de Dios. Pero ahora, notad el versículo 3. Con esto vamos a terminar esta mañana. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Busquemos por favor el capítulo 15 y el versículo 22. 15, 22. El apóstol Pablo dice lo mismo allí, aquí en otras palabras. Por esta causa, dice, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Usa la frase muchas veces en 15:22, como también en 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. No una sola vez, ni un par de veces, no muchas veces. He tenido que someter este propósito a visitaros, someterlo a la voluntad de Dios, ver cómo puedo extender mi servicio en su nombre al visitaros a vosotros, y como también llegar a conoceros y a aprender algo dentro de la comunión mutua que llevaríamos juntos. Muchas veces, pero he sido impedido o estorbado, como se traduce en 1:13. He sido estorbado. Ahora, no hace falta que lo buscamos, pero en otros pasajes, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 2:18,
dice que ha sido impedido por Satanás mismo. Pero cuando el diablo se opone a algún plan que tenemos nosotros, si él sale con éxito, es porque Dios le ha dado el permiso. El plan de Dios para tu vida y en tu vida nunca falta. Si uno de tus planes sea obstaculizado con éxito por el enemigo, es porque Dios no quiere que sigas ese camino. Es muy posible que Dios haga uso del diablo para esto de vez en cuando, pero siempre con el permiso de Dios. No somos víctimas del enemigo, estamos en manos del Dios todo soberano. En otras ocasiones, dice el apóstol Pablo, y aquí hay referencia en Hechos 16, 6 y 7, cuando el apóstol Pablo quiso entrar en Bitinia. El Espíritu Santo le impidió en ese caso. Ahora, para mí esto es un ejemplo muy importante, porque también tiene su paralelo con su propósito de ir a Roma. El Espíritu Santo impidió que el apóstol Pablo entrara en Bitinia. Pero fue un propósito buenísimo. Ahí en Bitinia había gente con necesidad del Evangelio. Sin embargo, fue Dios mismo, por el testimonio del Espíritu Santo dentro del apóstol Pablo, seguramente confirmado por la dirección espiritual dada a sus compañeros, se quedó convencido que no debía ir a Bitinia. ¿Por qué? Porque Dios quería llevarle a Troas, al puerto de Troas, porque el propósito de Dios fue llevar el Evangelio a Europa. Es decir, cuando Dios dice que no a cualquier propósito, cuán bueno que parezca en tu vida, es siempre porque tiene otro plan mejor. Si no para ti personalmente, será para más alcance espiritual en la vida de otros. Yo recuerdo cuando nuestra hija había orado mucho por un trabajo y fue para ella un puesto ideal. Y cuando llegó el momento, dieron el trabajo a otra persona. Y ella me llamó por teléfono y casi llorando. Bueno, no casi llorando, sí. Entonces, ¿qué le habías dicho tú? Yo tuve que decirle, aunque parecía bastante superficial y rutinaria en ese momento, pero no tuve otro remedio. Decía, el Señor siempre nos cierra una puerta porque tiene otra puerta mejor que abrirnos. En el caso de Leonor, sucedió así literalmente. Dentro de un mes fue ofrecida, ni siquiera buscó el trabajo, fue ofrecida otro trabajo. Si hubiera entrado por esta otra puerta, no habría estado a la disposición que los que le llamaban a esto. Y ahora va a entrar en septiembre en un trabajo donde su testimonio va a extenderse a muchos círculos en todo el país de Gales. Así el Señor hace. Si nos cierra la puerta, es para abrir una puerta mejor. ¿Cómo puedo relacionar esto con Roma y el apóstol Pablo? Bueno, sabemos que tuvo un viaje, sí, próspero en un sentido, aunque tuvo que sufrir un naufragio en el viaje y llegó a Roma preso del Imperio Romano, pero espiritualmente llegó de un viaje muy próspero, llegó por fin. Entonces, ¿por qué lo postergó el Señor ese viaje a Roma? Bueno, ya tenemos la epístola a los romanos. Si el apóstol Pablo hubiera llegado a Roma, entre esas muchas veces que había pedido al Señor, habría enseñado esto en persona a la iglesia de Roma. Pero ahora, por no haber podido estar allí, ha dejado estas enseñanzas en forma escrita.
Tenemos la epístola a los romanos entre nuestras manos precisamente porque Dios le había dicho que no al apóstol Pablo cuando se propuso ir a Roma. ¿Qué cosa? Dios sabía que estas enseñanzas son tan fundamentales para la fe cristiana que no valen solamente para una iglesia, sino para todo el pueblo de Dios. El apóstol Pablo, estando en Roma, nunca habría trazado todo esto en forma escrita. No habría visto la necesidad. Pero ahora, como parte de su presentación del mensaje que predica y por eso la presentación de sí mismo, lo ponen por escrito. ¿Por qué dijo Dios que no al apóstol Pablo? Solamente tienes que mirar la página ahí en tu Biblia para ver a lo menos una de las razones. Seguro que haya habido otros factores que han entrado porque el calendario de Dios es perfecto. Y nosotros, tan impacientes que somos, muchas veces no estamos dispuestos a esperar el momento estratégico de Dios. Y el diablo obra en esto también. Si no puede evitar que sigas el camino de Dios, muchas veces se pone atrás para empujarte, para que vayas con más velocidad que lo que Dios quiere. Ya estás en su camino, aún sabes su plan quizás para el próximo paso de tu vida, pero tienes que esperar hasta que el Señor mismo te abra el camino. Entonces, este es el propósito de Pablo. Bueno, a lo menos hemos tocado la superficie de estos párrafos en estos 3 estudios. Mañana, si Dios quiere, vamos a continuar con la serie y espero que entremos, antes de terminar la serie, que entremos a lo menos en el capítulo 2 y muy posiblemente en el capítulo 3. No voy a disfrutar del lujo de meterme en cada palabra así, pero el Señor tiene un mensaje para nosotros de cada palabra, como también de párrafos enteros, como también de capítulos enteros. Y gracias a Dios por haber inspirado al apóstol Pablo a escribir esta epístola. La tenemos como la palabra de Dios entre nuestras manos. Oremos, hermanos. Nuestro Dios y Padre, al meditar en la vida del apóstol Pablo, ya sabemos que era uno de los héroes de la fe. Y tenemos a veces la tendencia de ponerle en cierta altura para no identificarnos con él. Pero sabemos que ha sido un ser humano como todos nosotros. Ha sufrido de las mismas tentaciones, quizás no en las mismas formas, pero con la misma intensidad. Ha sentido el engaño del enemigo, como muchas veces lo sentimos nosotros. Ha sufrido por su fe, como algunos de nosotros ya no todavía hemos sufrido. Sin embargo, cuando tenemos que aguantar la burla de la gente, ser marginados por los que no quieren aceptar a nuestro Señor, ya sabemos que somos del mismo linaje del apóstol Pablo. Y Padre, sabemos que Él se presenta, aunque Él mismo no diría que sería ideal en esto, pero por el Espíritu Santo se presenta como un modelo para nosotros, como un ejemplo, para que nosotros también sometamos nuestros propósitos, nuestros planes a tu voluntad, buscando extender nuestro servicio en tu nombre y profundizarnos más y más en la comunión cristiana, para que seamos siempre para alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias, Padre, por estas glorias
de que hemos hecho mención esta mañana, de que somos amados por ti, llamados por ti, bendecidos por ti, usados por ti, recordados por ti. Padre, permite que esta lista se grabe en la memoria de cada uno de nosotros, no para que sea meramente una lista de palabras, sino para que llevemos nuestra vida a la luz de estas realidades, porque tú eres el Dios de toda gracia. Ahora, Padre, te suplicamos que tu gracia, que tu amor y la gracia de tu Hijo y la comunión de Dios el Espíritu Santo sea con nosotros y con nuestros hermanos en la fe en todo el mundo, ahora y para siempre. Y Padre, todo esto en el nombre de la única cabeza de la Iglesia, el Señor Jesucristo. Amén.